Muy bien, entremos de lleno en esto. Bienvenidos a este Desglose. Hoy vamos a analizar una historia súper antigua, pero que, la verdad, funciona como una clase magistral increíble para la vida profesional de hoy en día. Vamos a hablar de la historia bíblica de Gedeón. Y ojo, no solo como una lección de historia, sino como un mapa estratégico real para quienes enfrentan crisis laborales, agotamiento extremo o ese terrible síndrome del impostor que nos paraliza. Es una mirada fascinante a cómo Dios toma lo que parece una debilidad absoluta y lo transforma en una fortaleza innegable, especialmente para cualquier persona que en este momento siente una sensación de fracaso total o que no tiene valor. Para entender este proceso, nuestra hoja de ruta es súper clara. 1. Oculto en la crisis. 2. Redefiniendo la identidad. 3. Triunfando con pocos recursos. 4. Ejercicios de liderazgo. Y 5. El peligro del éxito. Básicamente, vamos a ver un viaje de transformación brutal, de esconderse por miedo a liderar con un propósito totalmente claro. Sección 1. Oculto en la crisis. El lagar moderno. Empecemos hablando de la base, de lo que realmente significa sentir una derrota total. El contexto histórico de esta historia nos ubica en Israel, una nación que estaba sufriendo una opresión terrible por parte de los madianitas. Y esto ya llevaba 7 largos años. Todo lo que producían se lo robaban. O sea, es el escenario de la desesperanza absoluta. Ese momento exacto donde cualquier sentido de valor personal parece esfumarse por completo. Y bueno, justo ahí es donde encontramos a Gedeón. Los textos nos cuentan que estaba sacudiendo trigo en un lagar de uvas. A ver, imagínense esto. Un lagar literal era un hoyo, un lugar estrecho, totalmente inútil para procesar trigo. Era ineficiente y, siendo honestos, bastante humillante. Pero lo hacía simplemente para esconderse del enemigo. Y piénsenlo, el lagar moderno es exactamente lo mismo. Es intentar sobrevivir en ambientes de trabajo asfixiantes o tóxicos, es quedar a la deriva en trabajos sin futuro, donde la gente oculta sus verdaderos talentos simplemente por miedo a fracasar o a recibir ataques. Es literal bajar la cabeza solo para sobrevivir al día a día. Esa mentalidad de supervivencia crea una pregunta que paraliza. Y Gedeón la suelta sin filtro. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? Es como el himno del síndrome del impostor, ¿verdad? Donde los fracasos del pasado dictan por completo lo que esperamos del futuro. Cuando una persona siente que no vale nada, la primera reacción, casi automática, es dudar de que el éxito sea siquiera posible. Sección 2. Redefiniendo la identidad. El guerrero valiente. Aquí es donde todo da un giro de 180 grados. Entramos a un momento clave donde la identidad del protagonista sufre un desafío radical. Y esto es súper importante. Ocurre mucho antes de lograr cualquier tipo de victoria externa. Ahora, lo que es realmente interesante de esto es el contraste, que es abismal. Mientras Gedeón está ahí, escondido, aterrorizado y sintiendo que es un absoluto don nadie, llega el ángel y le dice: «El Señor está contigo, guerrero valiente». ¡Wow! No le dice «algún día serás un guerrero», no, lo nombra en tiempo presente. Dios define la identidad basándose en el potencial interno. Transforma la percepción de debilidad en una declaración de fuerza innegable, mucho antes de que exista la más mínima prueba de ello. Pero claro, los sentimientos de insignificancia siempre levantan muros. Las excusas de Gedeón saltan de inmediato. Él dice que su clan es el más débil de todos, que él es el menor de su familia, y encima empieza a pedir señales, como si no confiara en su propia percepción espiritual. Es literal el equivalente de hoy en día cuando alguien dice: «Uy, no, es que no tengo el título adecuado», o «no hay presupuesto», o «mi empresa es muy pequeñita». Enfocarse en lo que falta es la reacción humana más predecible ante un llamado gigante. Y miren cómo se estructura este camino hacia la valentía. Paso 1, recibir el llamado. Paso 2, destruir el ídolo en casa. Y paso 3, liderar la batalla pública. Básicamente, el primer paso para liderar exige limpiar la casa por dentro antes de salir a pelear afuera. El texto original dice que Gedeón destruyó el altar de su padre de noche, a escondidas. ¿Por qué? Porque todavía tenía miedo. El miedo no se evapora por arte de magia. Actuar a pesar del miedo es lo que enciende el verdadero liderazgo con propósito. Sección 3. Triunfando con pocos recursos. El poder de las limitaciones. Esto nos lleva a una de las estrategias más contraintuitivas que existen para el mundo laboral. La idea de que puedes lograr victorias gigantescas no con una fuerza bruta abrumadora, sino usando limitaciones estratégicas y confiando en el proceso. Fíjense en esto. Hay una reducción drástica y súper intencional de los recursos. Se empieza con un ejército inmenso de 32,000 personas, pero se da la orden de que quien tenga miedo se puede ir. Y bueno, 10,000 se marchan por miedo.
Al final, por pura lógica divina, el equipo elegido se reduce a una fracción minúscula, solo 300. La gran lección aquí es que cuando alcanzas el éxito con recursos limitados, la victoria se le atribuye a la fe y a una estrategia divina, no a tener la billetera más gorda o pura fuerza humana. Y esto ilustra de manera brillante cómo tener un equipo inmensamente reducido, estamos hablando de 300 individuos, puede ser tu mayor ventaja. Este grupo final fue seleccionado por algo tan simple como su manera de beber agua del río mientras se mantenían alerta. Es increíble. Es el escenario ideal para demostrar de qué están hechos. No se trata de tener todos los recursos del planeta, sino de contar con la gente correcta y la mentalidad adecuada. Porque cuando hay poco, toca ser creativos, ¿no? El arsenal que usan es rarísimo para una guerra. Cántaros de barro vacíos, antorchas escondidas y unas trompetas. Ni una sola espada, ni una lanza. Solo objetos súper cotidianos usados para una emboscada a medianoche. Es una analogía fantástica de cómo aprovechar lo poco que tienes en el trabajo de maneras totalmente inesperadas para causar una disrupción brutal en medio de la crisis. Lo que el mundo ve como debilidad, de repente es tu arma principal. Sección 4. Ejercicios de liderazgo. Transformación práctica. A ver, todo esto suena muy inspirador, pero vamos a lo práctico. ¿Cómo aterrizamos estas estrategias antiguas en pasos de acción súper claros para el desarrollo profesional de una persona que hoy, ahora mismo, siente estancamiento? Bueno, esta matriz de cambio de mentalidad es clave para destruir el síndrome del impostor. Primero, cambiar la mentira de no soy nadie por la verdad de que hay un llamado por potencial. El ejercicio práctico es escribir 3 cosas que la gente suele elogiar en el entorno laboral. Segundo, atacar la mentira de sentirse en abandono, recordando que hay una presencia constante y preguntándose qué se puede aprender de esta situación. Y por último, cambiar la idea de estar sin recursos, priorizando la fe sobre la fuerza, simplemente ofreciendo un talento oculto de forma gratuita para que empiece a dar frutos mediante la acción. Entonces, el punto crucial es llevar esto a la rutina diaria con un reto de 7 días. Los días 1 y 2, identificar ese lagar personal, ese rincón mental o laboral donde haya estancamiento y miedo. Días 3 y 4, derribar una barrera a un ídolo que limita el crecimiento personal. Días 5 y 6, sacar a la luz ese talento oculto para ayudar a alguien más. Y el día 7, compartir este descubrimiento con un colega de confianza. Literalmente es un plan de acción para saltar de la inseguridad al valor. Sección 5. El peligro del éxito. Gestionando las consecuencias. Y así llegamos al capítulo final, que funciona como una gran advertencia. Porque resulta que, una vez que se supera la crisis, aparece un desafío nuevo: el lado oscuro del éxito repentino. Manejar el éxito sin humildad puede ser igual de destructivo que el mismísimo fracaso. Aquí vemos una caída en picada, de una victoria súper humilde a la idolatría total. El día 1, Gedeón rechaza la corona. Suena muy noble, ¿cierto? Pero ojo, para el mes 1 ya está exigiendo oro para armar un efod, una especie de monumento. Para el año 5, ese monumento ya causó idolatría a nivel nacional, desviando a toda la comunidad. Y para el año 40, el resultado es el reinado súper tóxico de su hijo, Abimelec. Y claro, el resultado a largo plazo es un desastre. La tragedia de Abimelec es el contraste perfecto. Aquella duda y timidez inicial de Gedeón se convierte en el legado de un hijo que gobierna con violencia despiadada, ambición tóxica y un ego descontrolado. Esta es la peor consecuencia de un éxito mal gestionado. Cuando los triunfos profesionales se vuelven monumentos para alimentar el ego personal, el impacto termina destruyendo todo el entorno. El viaje desde esconderse por puro miedo hasta liderar con valentía es 100% posible, de verdad, incluso cuando los recursos son mínimos y sobran las inseguridades. Pero el verdadero liderazgo exige domar el propio ego. Así que les dejo esta pregunta para reflexionar sobre cualquier camino profesional. ¿Qué ídolos o ambiciones impulsadas por el ego deben desmantelarse antes de poder asumir un liderazgo que sea auténtico y con propósito?